A ver, imagínate por un momento que el objetivo principal de una misión es estafar al gángster más peligroso del mundo. O sea, la lógica pura dictaría que hay que diseñar un plan brillante, lleno de engaños, sombras, rutas de escape súper complejas. Claro, lo típico que ves en las películas de atracos. Exacto. Pero, ¿y si resulta que la realidad nos demuestra que el arma más letal y efectiva para robar a un genio del crimen paranoico fue simplemente devolverle hasta el último céntimo que prestó? Pues es una paradoja brillante, la verdad. Y desafía por completo nuestra comprensión básica de cómo funciona la manipulación. Solemos ver conceptos como la bondad, la generosidad o la honestidad como bloques de construcción morales intachables. Sí, sí, como una visión muy reconfortante. Eso es. Es como mirar una brújula que siempre marca el norte sin dudar. Creemos que, bueno, si alguien es honesto, es bueno por defecto. Y ya está. Pero claro, cuando uno profundiza en las fuentes que tenemos sobre la mesa para el análisis a fondo de hoy, esa brújula empieza a girar sin control. Hoy estamos analizando una recopilación fascinante de textos. Ujú. Textos que van desde crónicas de estrategia histórica y militar hasta estudios modernos sobre psicología oscura. Totalmente. Y lo que revelan es un territorio psicológico que es francamente turbador. Vamos a explorar cómo esas virtudes absolutas, o sea, esa bondad y esa honestidad, pues no siempre son el escudo de los justos. Fíjate que a menudo actúan como las armas más afiladas y precisas para manipular. Lo fascinante aquí es descubrir que la medicina que nos dan para curarnos puede ser exactamente lo que nos está enfermando. Madre mía, es que tiene tela. Mucha tela. Lo que estos textos diseccionan es un sistema donde un solo gesto sincero o una muestra de generosidad inusitada tiene el poder de ocultar docenas de movimientos completamente deshonestos. Vale, vamos a desgranar esto, porque, a ver, la premisa es absolutamente cautivadora y al mismo tiempo totalmente contraintuitiva. Sí, choca bastante. Choca muchísimo. Estamos hablando de que la mejor forma de robar o de engañar a alguien es dándole algo primero. Así que nuestra misión en esta inmersión profunda es desentrañar exactamente la maquinaria psicológica que opera detrás de esto. Exacto. ¿Queremos entender por qué el cerebro humano baja la guardia tan rápido ante un regalo? Eso es. Y lo más importante, aprender a identificar cuándo nuestras propias defensas están siendo vulneradas mediante lo que las fuentes denominan una distracción emocional. Porque yo, personalmente, estoy fascinada con este concepto. Y es que esa es la piedra angular de todo el análisis, la distracción. Si analizamos la anatomía de cualquier gran engaño a lo largo de la historia, la esencia casi nunca es la mentira frontal. Claro, porque la mentira frontal es burda, es fácil de detectar si prestas un mínimo de atención. Eso es. La verdadera obra maestra del estratega es darle a la mente del oponente algo tan brillante, tan reconfortante o noble, que literalmente el cerebro deje de procesar lo que ocurre en las sombras. O sea, una sobrecarga sensorial de positividad. Y para ilustrar cómo funciona este cortocircuito en el mundo real, las fuentes nos llevan a la antigua China. Así, al principio estratégico de dar antes de tomar. Exactamente. La premisa es que el acto de dar crea un punto ciego cognitivo. Ahora bien, todos conocemos el ejemplo más mítico de esto, que es el famoso caballo de Troya. Un clásico ineludible. Pero a ver, lo que me resulta revelador de los textos no es la historia del caballo en sí, que esa nos la sabemos de memoria desde el colegio, sino el debate interno que hubo entre los propios griegos antes de usarlo. Fíjate que eso es lo que a menudo se omite por completo en la cultura popular. Los griegos llevaban 10 años de asedio inútil, y la fuerza brutal había fracasado estrepitosamente. Cuando el profeta Calcante y Odiseo proponen el regado del caballo, guerreros de la talla de Aquiles o su hijo Neoptólemo sintieron un asco profundo. Lo veían como una táctica cobarde, o sea, indigna de un hombre. Porque el honor militar exigía una victoria frontal, una victoria predecible. Preferían la muerte en el campo de batalla antes que ganar mediante un truco, que es de loco si lo piensas. Es que el honor y la fuerza frontal son muy fáciles de leer. El enemigo sabe perfectamente cómo defenderse de un ataque con espadas. Claro, claro. Sin embargo, los soldados griegos de a pie, que estaban ya agotadísimos tras una década de masacre, impusieron la lógica de la victoria rápida. Y menos mal para ellos, porque entendieron algo fundamental sobre la psicología humana. Un solo regalo, una ofrenda que apela a la esperanza del enemigo de que la guerra por fin ha terminado, pues podía penetrar muros que resistieron 10 años de arietes. Madre mía.
Y el mecanismo subyacente que explican los textos es la regresión psicológica. Eso es. Un regalo inesperado saca a la luz al niño que todos llevamos dentro y de forma instintiva reduce el cinismo. Es que, a ver, rara vez analizamos un regalo buscando motivos ocultos. Nuestra necesidad evolutiva de creer en la reciprocidad y la bondad ajena nos ciega por completo. Totalmente. Y ojo, que esto no solo derriba ciudades antiguas. Si saltamos a la Europa del siglo XVII, vemos la misma mecánica aplicada a la economía pura, con un tal Francesco Giuseppe Borri. Ah, en el Ámsterdam de la época. Esa historia es digna de una película, te lo digo en serio. Borri llega a la ciudad, asume el título de médico universal y se mueve con una opulencia increíble. Una barbaridad de dinero, pero el gancho maestro, según relatan las crónicas y los documentos, es que este hombre no cobraba un solo céntimo por sus consultas médicas. Cero. Nada de nada. Y no solo eso, sino que regalaba sumas enormes de dinero a los pobres de la ciudad. Exacto, es que nunca nadie le vio cobrar una letra de cambio ni recibir dinero de ningún banco. Entonces, claro, ante semejante despliegue de generosidad desinteresada, la mente humana, que odia los vacíos de información, pues salta a la conclusión más fantástica para que todo encaje en su cabeza. Y la conclusión fue que los ciudadanos de Ámsterdam empezaron a rumorear que Borri debía poseer la mítica piedra filosofal. ¡Qué locura! Era la única explicación que su cerebro aceptaba para tanta bondad incondicional. O sea, es como el ilusionismo puro. Es decir, el mago obliga al público a mirar fijamente la mano izquierda, que es la mano generosa que reparte monedas, mientras la mano derecha te está vaciando los bolsillos sin que te des cuenta. Literalmente. Porque el desenlace de Borri fue exactamente ese. Un buen día desapareció en la niebla llevándose una fortuna inmensa en dinero y diamantes. Diamantes que los propios ciudadanos, completamente sedados por su supuesta bondad, le habían confiado para que se los multiplicara. Si conectamos esto con el panorama general, vemos un patrón clarísimo. Borri operó sobre ciudadanos confiados, al igual que los griegos operaron sobre troyanos desesperados por la paz. La generosidad funcionó porque el terreno emocional estaba preparado para recibirla. Pero claro, a ver, eso nos lleva a un cruce de caminos lógicos súper interesante. A ver, cuéntame. Entiendo perfectamente que la táctica funcione con gente inocente o desesperada. Pero, ¿qué pasa cuando el objetivo de la manipulación no es alguien dócil? Ah, ya sé por dónde vas. Claro, es que, ¿qué ocurre cuando intentas usar esta honestidad fabricada contra alguien que es un depredador paranoico y no confía absolutamente en nadie? Y aquí es donde las fuentes rescatan el brutal caso de Al Capone, en 1926. Un caso de estudio perfecto sobre la disonancia cognitiva. Yo estoy seguro de que Al Capone en esa época vivía en un estado de alerta constante, rodeado de asesinos por todas partes. Totalmente. Entonces aparece este conde Víctor Lustig, uno de los estafadores más refinados de la historia, y le hace una propuesta inaudita. Le pide $50.000 prestados, prometiendo duplicarlos en 60 días. Y Capone, asumiendo probablemente que es un intento más de sacarle el dinero, curiosamente accede, quizá divertido por la pura audacia del conde. Y va y le da el dinero. Y lo que hace Lustig a continuación desafía todo sentido común. Coge los 50.000 de Capone, los encierra en una caja fuerte en Chicago y se va a Nueva York. Sí, sí. No invierte nada. No hace absolutamente nada con los billetes. Pasan los 60 días, Lustig vuelve a Chicago, saca los mismos billetes de la caja y se presenta ante Capone. Un Capone que, recordemos, está rodeado de guardaespaldas armados hasta los dientes. La tensión de ese momento tuvo que ser insoportable. Lustig pone cara de tragedia y le dice que el plan ha fracasado por completo. Y aquí es donde yo tengo que hacer de abogada del diablo, porque analizar esto desde fuera en este espacio es fácil, pero en la práctica parece un riesgo absolutamente suicida. Desde luego que lo parece. Intentar cualquier tipo de juego mental con el líder del crimen organizado más temido de Estados Unidos es una forma garantizada de acabar flotando en el río. ¿Por qué Lustig se arriesga a entrar ahí sin el dinero multiplicado? Pues esto plantea una pregunta crucial sobre la lectura psicológica que Lustig hizo de su víctima. Lustig comprendía la neurobiología del estrés crónico mejor que muchos psicólogos. Ajá. Las personas en posiciones de poder absoluto, especialmente en el mundo criminal, sufren una carga alostática brutal. Vivir asumiendo que todos quieren apuñalarte por la espalda es agotador. Claro, te destroza por dentro. En el fondo, un individuo sumido en esa paranoia anhela desesperadamente experimentar un gesto genuino,
Anhela comprobar que no todo el mundo es un monstruo. O sea, necesita un respiro emocional. Y Lustig explota esa grieta con una precisión quirúrgica. Justo cuando Capone espera la típica excusa del estafador para huir, Lustig saca los 50.000 exactos y los pone sobre el escritorio. Se disculpa y le devuelve hasta el último centavo. Las crónicas describen a Capone cayendo hacia atrás en su silla en un estado de shock absoluto. O sea, le llega a decir algo como: esperaba ganar 100.000 o perderlo todo, pero ¿que me devuelvas el dinero? ¿Eres honesto? Y en medio de esa confusión emocional tan bestia, Capone saca $5.000 de su bolsillo y se los regala a Lustig, para ayudarle, entre comillas, tras el fracaso del negocio. $5.000 que evidentemente eran el verdadero y único objetivo de Lustig desde el minuto 1. ¡Qué genialidad! Es que la genialidad de Lustig no fue elegir a un ingenuo, sino comprender que las defensas de Capone creaban un inmenso punto ciego frente a la integridad incondicional. Claro, Capone tenía armaduras contra las balas y contra las mentiras, pero su cerebro no tenía ningún protocolo de defensa contra una honestidad inesperada. Exacto. Al desarmarle con ese contraste tan extremo, lo redujo por un instante a un estado de vulnerabilidad casi infantil. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, de verdad, porque Lustig ejecutó un golpe rápido, un truco de magia de un par de meses, pero el análisis de las fuentes demuestra que esto va mucho más allá. Sí, esta honestidad selectiva alcanza su máximo potencial destructivo cuando se concibe como una inversión a largo plazo. Eso es, cuando no buscas el dinero rápido, sino construir una reputación inquebrantable para perpetrar un fraude a escala masiva, alterando las altas finanzas o incluso la geopolítica. Y el mecanismo psicológico que entra en juego aquí es el sesgo de anclaje. El cerebro humano ahorra energía aferrándose a la primera impresión fuerte que recibe de alguien. Y luego filtra toda la información futura para que encaje con esa primera impresión, claro. Exactamente. Un ejemplo magistral de los textos es el choque entre el multimillonario Jay Gould y un personaje llamado Lord John Gordon Gordon en la década de 1860. Gould era un magnate despiadado, tan paranoico como Capone a su manera. Y de pronto se ve al borde del colapso porque el mercado se inunda con acciones falsificadas de su propia compañía ferroviaria. Y entonces aparece en escena este supuesto lord escocés, que en realidad se llamaba John Crowninsfield, y era hijo ilegítimo de una camarera de Londres. Menudo personaje. Un impostor de manual. Se presenta ante Gould, paga de su propio bolsillo a unos peritos caligráficos y demuestra con pruebas irrefutables que los culpables de la falsificación son los propios ejecutivos de Gould. O sea, al exponer este fraude real, salva al magnate de la ruina absoluta y de una humillación pública tremenda. Y ese, amiga mía, fue el pago por adelantado. Una inversión inicial de honestidad brutal. Al salvarle la vida financiera, clavó un ancla psicológica inamovible. Claro, Gould lo procesó como el salvador definitivo. A partir de ahí, el sesgo de anclaje hizo todo el trabajo. Confió ciegamente en él y le entregó millones para invertir. ¿Y el resultado? Pues que en 1873 Gordon Gordon liquidó todas sus posiciones de golpe, hundió el mercado de Gould, destruyó su fortuna y desapareció para siempre. Es que el golpe funciona porque el acto de salvar a la víctima es tan desproporcionado que cortocircuita cualquier escepticismo futuro. Es imposible que el cerebro procese la idea de que quien te salva de morir ahogado hoy es el mismo que planea envenenarte mañana. Imposible, totalmente. Y fíjate que este patrón de sacrificio extremo se repite en las crónicas de la antigua China con el duque Wu del reino de Cheng. Sí, el duque quería invadir el reino vecino de Wu, pero no movió un solo soldado al principio. No. Primero, casó a su propia hija con el gobernante de Wu, una muestra colosal de hermandad. Y luego, en un consejo de Estado, preguntó a sus ministros qué país debían invadir. Y la trampa se cierra cuando uno de sus ministros, operando bajo pura lógica militar, sugiere invadir Wu. Y el duque Wu monta un teatro increíble. Acusa a su ministro de sugerir atacar a un Estado hermano y ordena ejecutarlo allí mismo. Las noticias de esta ejecución llegan rápidamente al gobernante de Wu. Y la reacción es súper predecible. Si un líder ejecuta a su propio ministro para defender la alianza, la noción de amenaza desaparece por completo. Lógico. Wu desmanteló sus defensas y licenció a sus ejércitos. Y pocas semanas después, las tropas del duque arrasaron el reino tomándolos sin apenas resistencia. Otra vez el pago por adelantado.
El sacrificio extremo crea un espejismo de lealtad tan deslumbrante que la víctima camina sola hacia el abismo. Es escalofriante. Hasta ahora hemos diseccionado cómo devolver dinero o desvelar un engaño abren puertas blindadas, pero hay un estrato aún más profundo en este análisis. ¿Te refieres al uso de la superioridad moral? Exacto. La piedad y la bondad calculada como arma de asedio psicológica. Y para examinar esto, las fuentes nos hacen retroceder a la Roma antigua, al asedio del general Camilo contra la ciudad de los Faliscos. Las legiones romanas llevaban muchísimo tiempo acampadas, sufriendo bajas y frustración. Un día, un maestro de escuela de la ciudad asediada sale a escondidas y se presenta ante el general Camilo. Trae consigo a sus alumnos, que resultan ser los hijos de los ciudadanos más nobles de la ciudad enemiga. Y se los ofrece a Camilo como rehenes para forzar la rendición, buscando congraciarse. Hay que visualizar el escenario. Tienes las llaves de la ciudad entregadas en bandeja de plata y a la descendencia de la élite a tu merced. La lógica dictaría encadenar a los niños y exigir la rendición. Pero Camilo hace algo inaudito. Rechaza a los rehenes. Ordena que desnuden al maestro traidor, le aten las manos y les da varas de castigo a los niños para que sean ellos quienes azoten a su profesor de vuelta a la ciudad. Y cuando los faliscos presencian este acto de nobleza extrema, este rechazo a utilizar una táctica sucia, su moral se derrumba por completo. Abren las puertas y se rinden voluntariamente. Es brutal. Y la pregunta que surge en este punto del análisis es inevitable. O sea, ¿estamos viendo honor inquebrantable de un líder virtuoso o es la aplicación más maquiavélica de la bondad que se pueda concebir? Pues es una disyuntiva fascinante. Pero desde la óptica de la estrategia del poder, la pureza moral interna de Camilo es irrelevante porque el resultado táctico es asombrosamente eficiente. Camilo entendía perfectamente la moralidad asimétrica. Sabía que retener a los niños habría inyectado un odio visceral. Habrían luchado con la furia ciega de padres desesperados. Habría sido un baño de sangre, claro. Exacto. Al rechazar la ventaja vil, utilizó la bondad selectiva para impactar directamente en el tejido emocional del enemigo. Al demostrarse moralmente superiores, disolvieron por completo la voluntad de resistencia. Desarmó sus mentes antes de desarmar sus manos. Llegados a este punto, parece evidente que la honestidad y la nobleza son una ganzúa maestra capaz de abrir cualquier cerradura. Sí, no importa lo paranoica que esté la víctima. Pero, a ver, si conectamos esto con la dinámica social real, surge una barrera insalvable. ¿Qué ocurre cuando el manipulador ya es conocido por todos como un mentiroso empedernido? Ah, claro, la regla de la reversión. Exacto. Si la honestidad desarma al paranoico por el contraste, ¿qué ocurre cuando todo el mundo espera que mientas? Esa es la frontera final. Si existe un historial documentado y público de engaño, intentar actuar de pronto con honestidad no va a relajar las defensas de nadie, al revés, va a disparar todas las alarmas. Resultará súper sospechoso. Profundamente incongruente. En escenarios donde tu reputación te precede, la estrategia más sofisticada es abrazar esa oscuridad, interpretar el papel exacto del canalla que la víctima necesita ver. ¡Qué fuerte! Y para ilustrar esto de forma magistral, las fuentes nos devuelven a nuestro viejo amigo, el conde Víctor Lustig, durante la venta de la Torre Eiffel. El golpe más audaz de toda su vida. Totalmente. Lustig se hace pasar por un alto funcionario del gobierno francés y convence a un industrial de que el Estado va a desmantelar la torre y vender el metal. Y el industrial muerde el anzuelo, a punto de firmar un cheque gigantesco. Pero en el último segundo, el instinto de supervivencia del empresario despierta. Empieza a dudar, hace preguntas incómodas. Lustig percibe que el fraude está a punto de desmoronarse. Y en lugar de sacar documentos falsos o jurar por su honor, hacer algo brillante. Se inclina y empieza a lamentarse de lo bajo que es su sueldo como servidor público en París. Le está pidiendo un soborno, directamente. Y ese es el triunfo del sesgo de confirmación. Al solicitar dinero bajo la mesa, el industrial respira aliviado al instante, y la duda se esfuma por arte de magia. ¿Por qué? Porque esa petición encaja a la perfección con la visión preconcebida del empresario. Él asume que todos los políticos son corruptos. Al mostrarse vulnerablemente deshonesto, Lustig se validó como un funcionario auténtico a los ojos de la víctima. Si hubiera intentado parecer el servidor público más recto de Francia, el trato habría fracasado.
Básicamente, le inyectó exactamente el nivel de suciedad moral que el cerebro del empresario necesitaba para sentirse seguro. Es fascinante ver cómo la gente prefiere que se confirme su visión cínica del mundo antes que enfrentarse a la incertidumbre. Totalmente. Y los textos nos aportan otro ejemplo superlativo con el diplomático francés Talleyrand en el Congreso de Viena. A principios del siglo XIX, Talleyrand llegó con la reputación universal de ser el mayor mentiroso y manipulador de toda Europa. Había traicionado a todo el mundo. Entonces, ¿cómo negocias cuando nadie cree una sola palabra de lo que dices? Operando a través de una deshonestidad tan flagrante que rompe el medidor de sospechas. Talleyrand contaba historias completamente inventadas y chismes absurdos en las cenas. Mentiras tan grotescas que todos sabían que eran falsas. Incluso decía con sorna, en la alta diplomacia, uno siempre debe mostrar sus cartas sin tapujos. Viniendo él era una provocación absoluta, pero el propósito de esa actuación no era que le creyeran, era generar ruido estático. Exacto. Bombardear a sus rivales con mentiras obvias saturaba su capacidad analítica. Hacía estadísticamente imposible discernir cuándo soltaba una verdad estratégica disfrazada de mentira para ejecutar un engaño real. Lo que esto demuestra es que en el ajedrez del poder los valores no son estáticos. La honestidad o la avaricia son herramientas teatrales que se sacan de la caja según la ocasión. El éxito supremo radica en la capacidad de leer la mente del oponente y darle la actuación que sus prejuicios o sus miedos están pidiendo a gritos. Entonces, claro, ¿qué significa todo este recorrido para quien aterriza en este análisis hoy? Porque es fácil pensar que esto es solo historia antigua o de gánsteres. Pero vivimos inmersos en una era de sobreinformación, estafas digitales sofisticadas y corporaciones que invierten millones en ganarse la confianza mediante aparente responsabilidad social. Por eso, comprender la mecánica de la distracción emocional no es una curiosidad académica. Es un mecanismo de autodefensa intelectual de primera necesidad. Si sintetizamos los principios de las fuentes, el aprendizaje es innegable. La sobrecarga emocional es el núcleo de cualquier vulnerabilidad. Ya sea un majestuoso caballo de madera, que te devuelvan una fortuna, o una muestra súbita de piedad moral. Para que la mente apague sus alertas, la vía más letal es apelar a las emociones positivas. Se explota el alivio, se instrumentaliza la gratitud y se monetiza la esperanza. Y esto nos empuja a cerrar el círculo de este análisis. Si virtudes como la honestidad pueden ser armas tan precisas, quizás la lección no sea aprender a mirar con sospecha a los demás, sino examinar nuestras propias reacciones internas. Una buena introspección. Queda una idea provocadora flotando para quien nos escuche. Si un acto inesperado, de bondad extrema por parte de un desconocido, logra que confiemos ciegamente al instante, ¿qué nos dice ese cortocircuito sobre nosotros mismos? ¿Qué vacíos estamos dejando expuestos? Tal vez, y esto es lo más fascinante, nuestro profundo deseo de comprobar que todavía existe nobleza en el mundo sea, irónicamente, el mayor punto ciego que alguien puede utilizar en nuestra contra.